Dios me lo bendiga en esta mañana, hermanos. Amén. Después de que se iniciaron las votaciones, ¿verdad? Pues yo pensé que iba a haber ausencia, ¿verdad? Porque siempre muchos van primero a las votaciones y luego después a la iglesia, ¿verdad? Pero lo bueno es de que, hermanos, tomamos la primera, lo más importante, hermanos, ¿verdad? Estar aquí para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 11 versículo 19 en adelante. Si ustedes se recuerdan, en el estudio anterior hablamos del tema el día que Pedro fue llamado a rendir, ¿qué, hermanos? Cuentas, ¿verdad? Pero, hermanos, después de que pasó toda esa crisis, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, y que se aclararon todas las cosas, hermanos, la iglesia empezó a avanzar, ¿verdad? Y es lo que, no solamente en Jerusalén, hermanos, ¿verdad?, porque lo que le sucedió a Pedro fue en Jerusalén, pero lo que vamos a ver ahora es lo que sucedió más allá de Jerusalén, ¿verdad?, en la ciudad de Antioquía. Miren, en este capítulo 11, hermanos, nos habla del establecimiento de la iglesia en Antioquía. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de este lugar, ¿verdad?, de esta ciudad. Entonces, Antioquía, hermanos, fue fundada por Seleuco Nicanor, ¿verdad?, quien a su vez nombró esta ciudad en honor a su padre, el padre de este hombre, Seleuco, ¿verdad?, a esta ciudad le puso ese nombre, hermanos, porque su papá se llamaba Antíoco I, ¿verdad? Por eso de ahí viene la palabra Antíoco, bueno, pues Antioquía, ¿verdad? Entonces, esta era una bella ciudad, hermanos, en el centro de las iniciativas políticas y comerciales, ¿verdad? O sea, era un lugar como la ciudad de Monterrey, hermana Santi, ¿verdad? ¿Sí ha ido a Monterrey? ¿Verdad? Y, ¿verdad que llega ahí al centro de la ciudad y aparecen hormigas, ¿verdad? Hay mucha gente circulando? Bueno, así era la ciudad de Antioquía, hermanos, ¿verdad? Era una ciudad política y comercial, hermano. Pero también después de Corinto, ¿sí se acuerdan de la ciudad de Corinto, hermanos? ¿Cómo eran los de la ciudad de Corinto? Hermano José Luis, ¿cómo eran los de la ciudad de Corinto? ¿Verdad? Pues ahí lo podemos leer, ¿verdad?, cuando les habla Pablo, hermanos, ¿verdad? Tenían muchas cosas carnales, ¿verdad? Bueno, Antioquía era parecida, hermanos, a la ciudad de Corinto, ¿verdad? Era una de las ciudades más impías del mundo en aquel entonces, ¿verdad? Era una ciudad plagada de inmoralidad, ¿verdad? Le rendían culto a Artemisa y a Apolos, ¿verdad?, que eran dioses paganos. Entonces, al sur de esta ciudad se encontraba levantado el templo en honor a la diosa Damne. Hermano, en este templo, fíjense, las supuestas adoradores, ¿saben cómo adoraban en aquel entonces, hermanos? En las ciudades paganas, ¿verdad? Bueno, la historia griega dice, hermanos, ¿verdad?, que el dios griego Apolo, ¿verdad?, en esa historia, ¿verdad?, perseguía a Damne, ¿verdad? Hermano, y lo que hacían las diosas de sacerdotisas, ¿verdad?, en este templo, ¿verdad?, recreaban lo que sucedía en esa historia griega, ¿verdad?, entonces así estas sacerdotisas, hermanos, fornicaban, ¿verdad?, ahí en ese templo. Entonces, nada más para que nos demos una idea de lo que sucedía en esta ciudad de Antioquía. Entonces, hermanos, pero en esta ciudad comenzó la evangelización mundial de una manera agresiva, ¿sí? Pero también de una manera organizada al mismo tiempo. Hermano, esta iglesia, esta ciudad llegó a ser, por así decirlo, el centro de operaciones del apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué entendemos como, hermana Jessica, si hablamos del centro de operaciones del apóstol Pablo? De sus viajes misioneros. Pues de que ahí estaba lo más pesado, ¿no? ¿Verdad? O sea que, hermanos, salió el primer viaje y regresó otra vez a Antioquía. Y salió al segundo viaje y regresó otra vez a Antioquía. ¿Verdad? Y el tercero, ¿verdad?, y así, hermano. Entonces,
En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos dos ciudades con este mismo nombre. Entonces, para diferenciarlas, a una se le llama Antioquía de Pisidia. ¿Sí, hermanos? O sea, hay dos ciudades con este nombre en la Biblia. Antioquía de Pisidia y la otra era Antioquía de Siria, que es de la que estudiaremos o estamos estudiando en esta mañana, hermano. Vea, ahí se dirigieron los esparcidos de la persecución. En un principio, hermanos, solo predicaban a los gentiles, pero, hermanos, después fue cambiando la mentalidad de los hermanos, ¿verdad? Y luego estos gentiles que obedecieron, hermanos, se encargaron de contribuir a que creciera el evangelismo. Entonces, en Hechos 11:9, hermanos, Lucas retomó el hilo de lo que había quedado o de lo que se había mencionado ya en el capítulo 8, hermanos. Miren, ahí está el hilo en el versículo 19, ¿verdad? Si ustedes van al capítulo 8, vamos a encontrar de los que fueron esparcidos, ¿sí? Y ahí lo dice en el versículo 19, hermanos, fíjense. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, hermano, vamos a hablar, miren, aquí está anotado en el pizarrón, características de la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Y una de sus características que se menciona aquí, hermanos, era una iglesia que obedeció al evangelio de Cristo. Bueno, antes no era iglesia, hermanos, ¿verdad? Eran del mundo. Pero cuando recibieron el evangelio, no lo rechazaron. Sí, hermano José, el evangelio no lo rechazaron. ¿Lo qué? Lo recibieron, hermanos. Es lo que estamos viendo aquí. Esa es una de las características. Hermano, para empezar, miren, vemos que la semilla del evangelio se iba esparciendo por muchos lugares. Hermano, y dice que al principio, ¿a quiénes le predicaban? ¿Le predicaban a todos o a quiénes le predicaban? A los judíos, hermano, nada más. Ya todavía, ¿se acuerdan de Cornelio? Que los judíos no puedo entrar allá en esa casa porque son gentiles y son como los perros, ¿se acuerdan? O sea, la mentalidad, hermanos, todavía estaba ahí. Hermano, pero esa mentalidad fue cambiando. Dice que hubo un grupo que empezó a entender la universalidad del evangelio. Entonces, ellos entendieron el mandato de Dios, hermanos. ¿Sí, hermana Pili? ¿Cuál era el mandato del Señor Jesucristo? ¿A dónde iban a ir los apóstoles? A todo el mundo, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Entonces, hermano, este era el mandato de Dios, que a los gentiles se le había dado arrepentimiento para vida, ¿verdad? Es lo que entendieron los judaizantes, ¿verdad? Cuando llegaron aquellos testigos y Pedro les explicó y quedaron asombrados de lo que había sucedido, por eso ellos dijeron, de manera que también Dios ha dado arrepentimiento, ¿para qué, hermanos? Para vida. Entonces, no se nos dan los nombres de este grupo, hermanos. Piensa de estos que predicaron el evangelio en Antioquía, ¿verdad? De estos discípulos, dice que eran varones de Chipre y de Cirene. Pero, hermanos, ¿saben qué? Miren, no lo sabemos nosotros, pero ¿saben quién sí lo sabe? ¿Verdad? Dios, hermanos. Los cuales iniciaron la primera misión a los gentiles. Entonces, aquí cuando se dice griegos, que eran griegos, se refiere a la gente que no era del pueblo judío, hermanos. Entonces, aquí nace una iglesia, hermanos, ¿verdad? El Espíritu Santo les iba acompañando, ¿verdad? Fíjense, ¿saben por qué el Señor y Dios les iba acompañando, hermanos? Porque ahí lo dice en esa frase, en la que dice, miren, la mano del Señor estaba con ¿quiénes?
con esos que iban predicando, los de Chipre y de Cirene. Hermano, quiere decir que ellos llevaban la aprobación divina. Hermanos, Dios bendijo sus esfuerzos a través. ¿Y saben cómo lo demostraba Dios, hermanos? Que la mano del Señor estaba con ellos, hermana Santi. Hermanos, Dios hacía milagros. Vea, hacía señales sobrenaturales. Se expulsaban demonios. Se hacían sanidades. Fíjense, aquellos que iban, a esos discípulos de Chipre y de Cirene, iba la mano del Señor con ellos. Vea, así como, hermanos, cuando la mano del Señor, ¿se acuerdan cuando sacó a Egipto? Sacó a Israel de Egipto, hermanos. Iba la mano poderosa de Dios, abrió el mar en qué, hermanos. ¿Verdad? Fíjense, cuántas proezas hizo Dios con ellos. Ahora, hermanos, fíjense, como resultado de que Dios bendijera la predicación del Evangelio, dice que, ¿saben qué es lo que sucedió ahí, hermanos? Fíjense, que gran número creyó, ¿y qué? Y se convirtió al Señor, es lo que estamos diciendo, hermanos. Que la ciudad, la gente que estaba ahí, no era como la de las 5 de mayo, hermanos. Vean, aquí las 5 de mayo son bien duros, ¿verdad que sí, hermanos? Porque si no, aquí ya estuviera lleno, hermanos. No, es que tenemos que... ¿Verdad? Entonces, obedecieron al Evangelio. Hermanos, se ha predicado el Evangelio. Se le ha tocado las puertas, se les ha invitado. ¿Verdad? A muchos que están aquí. ¿Verdad? Entonces, hermanos, eran gentiles que estaban... se les predicó el Evangelio a los gentiles. ¿Y saben por qué cambiaron su vida, hermanos? Porque estaban cansados del paganismo. Y fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de qué, hermanos? Al reino de la luz. Se convirtieron al Señor, hermanos, tal como lo hicieron Cornelio y su casa, siendo bautizados en el Señor. Bueno, aquí, hermana Pilar, fíjense, aquí no nos dice que fueron bautizados, hermano, pero nada más nos da un resumen. O sea, ellos obedecieron al Evangelio, se bautizaron, creyeron, los 5 ¿qué? Ya lo sabemos, los 5 puntos, hermano. Oír, creer, ¿qué? Arrepentirse, confesar, bautizarse y continuar, ¿verdad? Y fueron añadidos por Dios a la iglesia. Entonces, esta llegó a ser una iglesia, hermanos, donde predominaban los gentiles. O sea, ¿qué quiere decir que predominaban? O sea, también había judíos, hermanos, ahí había judíos. Pero, por decir, si aquí estuviéramos allá, vamos a decir, ¿cuántos somos aquí? En un grupo de 20. Entonces, cuando hablamos de que predominaban, eran como 15 los que eran judíos y 5, bueno, perdón, eran 15 gentiles y eran 5 judíos. ¿Me explico? Entonces, hermano, esta llegó a ser la primera vez que los judíos y gentiles se sentaban juntos. ¿Sí, hermanos? Escuchaban la predicación juntos, oraban juntos, adoraban a Dios juntos. Es como, hermano José Luis, si se uniera las Estados Unidos con México, pero al principio no nos íbamos a querer, ¿verdad? Pero y cuando entendemos la universalidad del Evangelio, es como aquí estamos, miren, estuviéramos aquí gringos y mexicanos, ¿verdad que sí? Es lo que está diciendo aquí en la escritura, hermano. Entonces, compartían la cena del Señor juntos, hermano, adoraban juntos, trabajaban juntos, comían juntos, como miembros de una misma congregación. Entonces, para ellos la idea de una congregación separada por un lado y otra gentil por otro lado no les parecía absurda. Entonces, aquí vemos en este momento, hermanos, se había derribado las barreras de separación entre los gentiles y los judíos, hermanos. Y el Señor Jesús había unido a estos dos grupos, ¿verdad? A través de su sacrificio, hermanos. Ahora, miren, pero también, hermano, esa es una de las características de la iglesia en Antioquía, que obedeció el Evangelio. Pero también vamos a ver que se manifestó la gracia de Dios. Ahí lo dice en el versículo 22, hermano. Miren, dice:
Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. ¿Sí, hermanos? ¿Sí captamos lo que está diciendo ahí? Miren, aquí está Antioquía y aquí está Jerusalén. ¿Verdad? Dice que cuando escucharon que se predicó el evangelio aquí, llegó la noticia a los hermanos de ¿qué? De la iglesia en Jerusalén. ¿Y a quién mandaron? A Bernabé. Al hermano Berna. ¿Verdad? Mandaron al hermano Berna a Antioquía. ¿Verdad? Entonces es interesante, hermanos, ver que las noticias en aquellos tiempos corrían rápido. ¿Verdad? Así como en el Facebook. Anda, de volada corren los chismes que se murió un hermano allá, hermana Santi. No, pues ya todos sabemos si se corre la noticia. ¿Verdad? Entonces, en los capítulos anteriores, hermanos, miramos que cuando se convirtieron en Samaria, la iglesia de Jerusalén mandó a Pedro y a Juan. Fíjense, hermano, se convierten y se dan cuenta los apóstoles, los hermanos de Jerusalén, y mandan a alguien. Cuando se convirtió Samaria, mandaron a Pedro y a Juan. ¿Sí, hermanos? Y ahora aquí vemos que envían a quién, hermanos, a Bernabé. Y es que en Antioquía, hermanos, era una ciudad pagana, plagada de inmoralidad. Decíamos que le rendían culto a Artemisa y Apolos, entre otros dioses paganos. Y esto posiblemente, hermanos, preocupó a la iglesia en Jerusalén. Entonces, hermano, y mandaron a Bernabé para que checara lo que estaba sucediendo ahí. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Es como, por ejemplo, el hermano José Luis dice que se quiere ir para Sinaloa, ¿verdad? Y aquí deja al hermano José para que predique. Anda, pero llega un falso maestro. Y no, pues ahí anda alguien, les anda enseñando a los hermanos cosas raras. Ahí se viene el hermano José Luis. O los de aquí de Atilano mandan a alguien para ver qué está pasando. Es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Pero miren, ¿saben cuál fue la sorpresa de Bernabé cuando llegó, hermanos? Ahí lo dice en el versículo 23, miren. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, aquí en este versículo, hermanos, dice que hermano, fíjense, se sorprendió. O sea, no encontró cosas malas, sino encontró cosas que buenas, hermanos, positivas. ¿Verdad? La gracia de Dios estaba con los hermanos, con la iglesia. ¿Verdad? Y esto se refiere, hermanos, a que la gente era noble. Hermano, que la gente recibía el regalo del evangelio. Fíjense, hermanos. Entonces, esta iglesia, antes de comenzar su primer proyecto misionero, hermanos, ¿verdad?, evangelizaban arduamente en su territorio. O sea, antes de que ellos se convirtieran en una iglesia misionera, hermanos. ¿Sí, hermanos? Sí. Cuando ustedes escuchen de la iglesia en Antioquía, hermanos, a esta se le llama la iglesia misionera. ¿Y misionera qué quiere decir, hermana Santi? ¿Verdad? Que, hermano, es que la misionera es de que mandan. Hermano, no hay una congregación allá en San Carlos. Vamos, ¿qué les parece? Todos vamos a cooperarnos y vamos a mandar a alguien. Esa es una iglesia misionera, hermano. ¿Sí? Entonces, fíjense, pero antes de que se convirtiera en una iglesia misionera, hermanos, ellos primero evangelizaron arduamente su territorio, hermanos. Entonces podemos llegar a ser una iglesia misionera, hermanos, si nos amamos y evangelizamos la tierra donde vivimos. Entonces, ¿cómo podemos amar a otras tierras si no amamos la tierra donde nacimos o donde vivimos? Es lo que dice el hermano José Luis. ¿Cuál es nuestra Jerusalén, hermano? Aquí, miren, primero mi familia. ¿Verdad? Primero mis vecinos. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Pues es aquí los vecinos primero, hermanos. ¿Verdad? Ya cuando se haya evangelizado aquí, entonces vamos más arriba.
Entonces, fíjense hermano, una iglesia misionera ha de ser evangelizadora. Y una iglesia evangelizadora ha de ser misionera. Entonces, cuán importante es que la gente vea la gracia de Dios entre nosotros, hermanos. Hermano, yo he ido a congregaciones, hermano, y cuando vas a una congregación, hermano, si está lleno el edificio, ay, o sea, ahí, ¿qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensas, hermano José Luis? ¿Verdad? Que la gracia de Dios está ahí, ¿verdad que sí? El trabajo, el esfuerzo. ¿Verdad? Que son hermanos que sí entregaron sus vidas de corazón. ¿Verdad? Que no son hermanos de domingueros. ¿Verdad? Hermano, no son hermanos domingueros. O sea, que ellos están amando la obra de corazón. Y cuando cantan, ay, hasta parece que andan en el cielo. Parece que están cantando los ángeles. Sí, es esta iglesia, hermanos, la que estamos hablando aquí. Entonces, y eso es para que reflexionemos nosotros, hermano, y me incluyo. Entonces, cuán importante es que la gente vea la gracia de Dios entre nosotros, hermanos. Entonces, la vida cristiana es un verdadero reto para cada uno de nosotros. Entonces, si no tomamos estos retos, nos vamos a estancar como cristianos. Necesitamos vivir un evangelio práctico, pero también de poder y gozo, hermanos. Fíjense que, hermano, pónganse a estudiar esta iglesia, que es la iglesia de Cristo, hermano. ¿Verdad? Nomás que es la que estaba en la ciudad de Antioquía. Hermanos, eran hermanos, nadie los detenía. ¿Verdad? Y más adelante vamos si Dios lo permite, vamos a ver más de esta iglesia, hermano, vamos a saber más. Entonces, hermanos, pero también, miren, también otra característica es que era una iglesia que continuaba en crecimiento. ¿Sí? Ahí lo dice en el versículo 23, miren, dice, ¿quién es este? Pues Bernabé, hermanos. Hijo de consolación. ¿Verdad? El hijo de consolación, sí, hermano. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Fíjense, ¿qué sucedió, hermanos? Anda, ya habían obedecido. Pero llegó Bernabé y les predicó. Anda, y se obedeció más gente. Fíjense, hermano, obedeció más gente. Dice, y gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, aquí se nos brinda, hermanos, un retrato espiritual de Bernabé. Fíjense, hermanos. ¿Cuáles son las 3 características de Bernabé, hermanos? Anda, fíjense, hermano, ahí lo dice, que es aplicable a todos los siervos de Dios y siervas. Dice que era varón bueno. Dice que era lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo, hermanos? Amor, gozo. Anda, y lleno. O sea, de todos esos frutos no le faltaba ni uno a Bernabé. Estaba lleno del Espíritu Santo, dice, y era lleno de fe. Hermanos, son características que no deben de faltar en un líder saludable espiritualmente. Amén. Entonces, hermanos, Bernabé cuando llegó a este lugar, no tuvo otra opción que volverse su líder. ¿Sí, hermanos? No tuvo otra opción que comenzar a fortalecerlos en la sabiduría y el poder del Señor, hermano. Les empezó a predicar. ¿Verdad, hermano? Dice, hermano, y les dio una muy importante recomendación, porque dice, ¿qué es lo que les exhortó, hermanos? Y eso es para nosotros, que no nos dejemos de la mano de Dios, hermanos. Ser fieles. ¿Verdad? Exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Al Señor. ¿Qué es fiel, hermano José? ¿Verdad? Perseverar. ¿Verdad? Ser constantes. Hermano, es decir, que les estaba invitando a tomar el cristianismo en serio, no como una emoción pasajera, no como, hermano, que ya ha pasado, ¿verdad? Se emocionan y como dicen por ahí, diablos remojados, ¿verdad? No era una emoción pasajera, no como una idea que transitaba por el lugar, hermanos, sino como un verdadero compromiso de vida.
esta era una iglesia que seguía madurando, hermanos, y creciendo en la fe y el amor de Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues ya lo acabamos de leer. Su crecimiento no solamente fue espiritual, hermanos, sino también numérico. Era una iglesia que no se detenía a pesar de las circunstancias, hermanos. Era una iglesia que creció fuerte. Entonces, hermano, pero continuando con la otra de las características de esta iglesia, también, aquí está apuntado, miren, era una iglesia que tenía una identidad firme. Ahí lo dice en el versículo 25, hermanos, dice la escritura. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, el texto favorito del hermano José Luis, ¿verdad? Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, hermano. Entonces, hermanos, miren, después de algún tiempo, vemos que Bernabé llega a un punto que se llegó a preocupar, hermanos, por la iglesia. Miren, pero se preocupó por la iglesia en Antioquía, hermanos. Y cuando estaba Pablo ahí, se acordó ¿de quién, hermanos? De Saulo. Hermano, según los estudiosos, ¿qué es lo que hizo Bernabé, hermano Juan? ¿Qué es lo que hizo Bernabé? Aaroncito, ayúdale al hermano Juan. ¿Qué es lo que hizo Bernabé? Bueno, ¿eh? Hermano, se fue a buscar a Saulo. Eso es lo que hizo Bernabé. Y se lo trajo. ¿Verdad? Y hermano, y según los estudiosos, esta búsqueda, hermano, fue una búsqueda diligente, pero también complicada. Porque a Bernabé, hermanos, no le fue fácil encontrar a Pablo. Bernabé tuvo que caminar aproximadamente 160 kilómetros para llegar a Tarso. Hermano, ¿y quién sabe lo difícil que fue convencerlo? Hermano Saulo, pues ¿sabes qué? Mira, ahí está comenzando la obra. Vente, ven, ayúdame para poder continuar. Hermano, ¿verdad que a veces que decimos? No, yo aquí estoy a gusto, hermano. Vea, acá estoy en mi casa, aquí está mi familia, ¿qué voy a hacer allá? ¿Verdad que sí, hermano? Hermano, piensa, imagínense lo difícil que puede haber sido convencerlo a Saulo para que se viniera a la ciudad de Antioquía. Entonces, pero cuando lo buscaba, hermanos, tuvo que preguntar a la gente dónde se encontraba. Hermanos, recuerden que muchos cristianos se escondían por la causa de la persecución. Entonces, no fue fácil encontrar al hermano Saulo. Hermano, Bernabé tuvo que hacer una labor con mucho empeño para encontrarlo. Ahora, imagínense ahora el hecho de convencerlo para que se hiciera cargo de una misión naciente, hermanos. Prácticamente Bernabé lo estaba llamando al ministerio. ¿Saben cuánto había pasado desde que Bernabé no miraba a Saulo, hermanos? 9 años, fíjense. 9 años habían pasado de que no lo había mirado a Saulo. Desde aquel, ¿se acuerdan cuando quién fue el que acercó a Saulo a los hermanos? ¿Sí se acuerdan? Bernabé, hermano, porque no le tenían miedo. Oh, ese hermano ha matado. Bueno, ese hombre ha matado. Y lo acercó Bernabé, hermanos. No estaba puro cristiano. ¿Verdad? Fíjense. Entonces, aquí vemos que Bernabé, hermanos, llegó a ser un tutor de Pablo. ¿Verdad? Y que lo logró convencer que viniera a Antioquía. Y que fue de gran provecho, hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Entonces, esta mancuerna, hermanos, fue de gran provecho porque no solamente se fortaleció la iglesia de Antioquía,
sino que el apóstol Pablo, hermanos, estaba teniendo un curso intensivo. Ahí estaba, ¿saben? Cuando llegó Pablo no llegó predicando, hermanos, luego, primero estuvo aprendiendo de Bernabé, pero y luego también empezó a predicar, hermanos, ¿verdad? Entonces estuvo Saulo bajo la tutela del anciano Bernabé, hermanos. Además, Pablo no solo era un oyente, hermanos, sino que también participaba compartiendo el evangelio. Entonces recordemos que una de las primeras cosas que hacía Pablo era que compartía su testimonio, ¿verdad? Pablo no trajo, fíjense, hermanos, una nota interesante. Pablo no trajo el evangelio a Antioquía, ¿verdad que no, hermanos? ¿Verdad? Sino que el evangelio, sino más bien el evangelio lo trajo a él, hermanos. Él allá andaba, ya no se acordaba de lo que le había dicho el Señor Jesucristo. ¿Tú me vas a hacer testigo qué? Hermano, fíjense, Pablo no llevó el evangelio lo trajo. Ahí había gente es que se le predica a personas que es gente de paz. Quieren recibir, sí, que tienen hambre y sed de justicia. Hermano, pero ahora sí, desde ahí, ahora sí Pablo llevó el evangelio, empezó a salir, y ahora sí llevó el evangelio a muchas partes, fíjense. Entonces, aquí tenemos un versículo muy conocido para nosotros, y por primera vez, hermanos, el nombre de Cristo se llegó a asociar con los seguidores de Jesús. Miren, si ustedes leen el libro de los Hechos, nunca se les habían llamado cristianos, hermanos. Se les conocía como discípulos, se les conocía como creyentes, se les conocía como hermanos, se les conocía como los del camino, ¿verdad? Pero en este punto, hermanos, ellos llegan a tener una identidad, ¿sí? Por eso es el punto, hermanos. Tenían una identidad firme, llegaron a tener una identidad y se les llamó cristianos. Miren, se dice que en un principio se les llamó así, no porque los alababan, sino como lo decían en tono de burla. ¿Sí, hermanos? O menosprecio. Les decían así cristianos como de manera despectiva. Como estos que andan diciendo Cristo aquí y Cristo allá y Cristo acá, entonces pues, le vamos a llamar cristianos, ¿verdad? Entonces los seguidores de Cristo, hermanos, piensa qué bonito, ¿verdad? Hermanos, hablaban de Cristo, no paraban, ¿verdad? Pero lo bueno, hermanos, ¿saben qué? Aunque se los dijeron en tono de burla, a los hermanos del primer siglo les gustó el sobrenombre. Mira, nos están hablando, diciendo que somos cristianos. Bueno, a mí me gusta, les gustó, hermanos, ¿verdad? Y le sacaron provecho, hermanos. Fíjense, porque con sus propias vidas lograron cambiar el significado despectivo para darle un significado de amor y coraje, hermanos. Fíjense, eso es el cristianismo, ¿verdad? Es amor y coraje porque murieron por causa de predicar a Cristo, hermano. Entonces, ese nombre, hermano, resaltaba las virtudes del Señor Jesús, que nacen de la relación de Dios y su pueblo, hermanos. Hermanos, de hecho, fíjense, hay una profecía. Me voy a apagar el aire porque ya me está sacando la boca. Hermano, había una profecía de que este nombre se les iba a dar a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Allá en Isaías 62:12, hermanos. Mira, dice el texto, dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Bueno, también más adelante el apóstol Pedro le escribió a los hermanos de la dispersión. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces, hermanos, cuando hablamos de identidad, estamos hablando del conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otra.
Entonces, la identidad que nosotros llevamos es el nombre de cristianos. Cristiano quiere decir, hermanos, como Cristo, o seguidor de Cristo, o alguien que es posesión de Cristo, hermanos. Miren, así es que se escribe la palabra cristiano, miren. Cristiano. Y esta palabra quiere decir que es propiedad de Cristo, hermanos. ¿Sí? Ahora, no le pertenecemos a nadie más, solo a Cristo, hermanos, porque fuimos comprados con su sangre. Amén. Y esta identidad, hermanos, fue fundamentada en el Salvador. En aquel entonces, la gente podía ver en ellos la imagen de aquel de quien predicaban, hermanos. Ahora, la iglesia es misionera porque se identifica, gracias, hermano, con el primer misionero, hermanos. ¿Sí? ¿Quién es el primer misionero? El Señor Jesús. Amén. Quien dejó su reino y se hizo como uno de nosotros, fíjense, hermanos. Por eso el Señor Jesús es misionero. ¿De dónde viajó, hermanos? Del tercer cielo. Desde el cielo aquí a la tierra, hermanos, para traernos un mensaje de esperanza. La iglesia que sigue a Cristo tiene que ser una iglesia misionera. Amén. Una iglesia con una identidad firme, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir firme? Vea, que está fundamentada, hermanos, que no la quiero quitar, ¿verdad? Nosotros debemos entender que somos un cuerpo, hermanos, y somos sus manos, somos su voz, somos sus pies, y el Señor quiere que vayamos a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, a través de nosotros, hermanos. Entonces, qué bonito que tengamos este nombre de cristianos, hermanos, y nada más. ¿Verdad? Y ese es el deseo de Dios, que no haya denominaciones, sino que todos tengamos este sentido de pertenencia a Cristo, hermanos. Entonces, hay que usarlo, ese nombre, ¿cómo, hermano José Luis? ¿Cómo debemos de usar ese nombre? Con honor. ¿Verdad? Y actuemos siempre como aquellos que le pertenecen al Señor. Ahora, ya para terminar, hermanos, otra de las características de esta iglesia en Antioquía es que era una iglesia desprendida y generosa. Ahí lo dice en el versículo 27, hermanos. Miren, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender que por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Miren, aquí se nos habla de un profeta, hermanos. Miren, aquí está, ¿se acuerdan? Acá está Antioquía y acá está Jerusalén. ¿Y a quiénes mandaron, hermanos? A un profeta. Mandaron a un profeta que se llamaba, ¿cómo? Agabo. Hermano, y Dios lo usó. ¿Para qué Dios lo usó? Para predecirles el futuro. Hermano, y Agabo era un profeta bien conocido. Este lo vamos a encontrar otra vez más adelante en el capítulo 21, hermanos. Y este grupo de profetas, hermanos, no eran adivinos, no eran charlatanes, eran hombres que el Espíritu Santo utilizaba para hablar a la iglesia, hermanos. Miren, había dos tipos de profetas. Miren, los que edificaban. Vean, ¿qué quiere decir edificar? Es como lo que estoy haciendo yo ahorita aquí, hermano. Ahorita lo que estamos, no soy profeta, ¿verdad? Porque, hermano, yo aquí tengo mi bosquejo. Aquí, sin mi bosquejo ya no sabía ni qué decirles. Pero en aquel entonces, hermano, el Espíritu Santo, y hablaban, y no necesitaban estudiar, ¿verdad? Pero edificaban a la iglesia, ¿verdad? A través de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Y había otro tipo de profetas que predicían el futuro. O sea, lo que iba a suceder más adelante, hermanos, que es lo que vemos en este caso. Hermano, ¿y qué es lo que les predijo este profeta? Iba a haber Hambruna. Iba a haber una hambruna, hermanos.
Esta sucedió entre el año 41 y 54 después de Cristo. Este emperador Claudio, hermano, aquí se menciona, ¿verdad?, que sucedió en ese tiempo del emperador Claudio. Hermano, y le fue mal en su mandato, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Se acuerdan cuando fue el terremoto acá en México, hermanos? Anda, no sabía qué hacer el presidente de México. No, imagínense, el dinero que había, pues lo tuvo que usar todo ahí en el terremoto. O sea, es lo que sucedió aquí, hermanos. Entonces, hermano, este emperador tuvo que soportar unas 5 hambrunas. La hambruna de la cual habla Agabo sucedió en el año 42 y 43. Y fue una hambruna corta, hermanos, que también incluía sequía. Pero aquí lo interesante es que vemos la disposición de los hermanos, de socorrer a los hermanos de Judea. La profecía les ayudó a prepararse. Fíjense, hermanos, o sea, todavía la hambruna todavía no sucedía, hermanos, sino estaba diciendo, miren, va a venir una hambruna y vamos a padecer, ¿verdad? Y la hambruna les ayudó a prepararse, hermanos, con mucha anticipación. Y aquí vemos el socorro de Dios en el momento preciso de la necesidad. Entonces, podemos ver el poder organizativo, hermanos, y administrativo de la iglesia bajo la tutela de Pablo y Bernabé. Hermano, y es que la iglesia en Antioquía estaban conscientes de que ellos no habían sido perseguidos, hermano. Ahí no había persecución, ellos no estaban siendo perseguidos como los cristianos de Jerusalén. No habían perdido sus empleos ni hogares como muchos de Jerusalén. Es probable pensar, hermanos, que ellos tenían una mejor oportunidad para salir adelante, y que sus hermanos de Jerusalén, hermanos, ¿verdad?, y ellos podían sobrevivir del hambre. Ahora, los judíos cristianos, hermanos, les habían, fíjense qué habían hecho, hermanos. Miren, los judíos cristianos les habían mandado el evangelio a través de quién, hermanos, de Bernabé. Ahora cuando ellos tienen la necesidad y los hermanos de Antioquía ven que están sufriendo, les mandan, hermanos, fíjense, les mandaron su mejor, les enviaron el regalo, hermanos, que podían ellos hacer, ofrendar una ofrenda de amor, hermanos, a través de sus donativos. Ahora, el hambre y la crisis, hermanos, los afectaría también a ellos. O sea que la hambruna, hermanos, no solamente les afectó a los de Jerusalén, sino también a los de Antioquía, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos no pensaron en sus propias necesidades, hermanos, sino que su prioridad era ayudar a otros con los recursos que Dios les había proveído. Y esta es la lección, hermanos. La iglesia misionera entiende que sus recursos económicos no son suyos. ¿Sí, hermanos? ¿La ofrenda esa de quién es? Es de Dios, hermanos. ¿Verdad? Y él es el dueño del oro y de qué? De la plata. Y que ellos solo son mayordomos, hermanos, de los bienes del reino. Ellos sabían que la crisis jamás les impediría para dar a las misiones. La iglesia misionera sabe que es un privilegio dar a las misiones. Ellos entendían las palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Más bienaventurado es dar que ¿qué? Que recibir. Hermano, y es cierto, hermano, por ahí se dice que las buenas intenciones por sí solas nunca han llegado a un estómago vacío, ni han vestido a un cuerpo temblando de frío, hermano. ¿Qué es una buena intención? Ay, ¿no sería bueno ayudarles, hermanos? Y así nos quedamos, y nadie me ayudó. Esas son las buenas intenciones. Entonces, aquí vemos que por primera vez, hermanos, se menciona la palabra anciano, la cual nos habla que se comenzó a establecer el gobierno de la iglesia, hermanos. Entonces, el liderazgo de la iglesia estaba cambiando, hermanos, de apóstoles a ancianos. El apostolado era una posición provisional, hermanos. ¿Qué es provisional? Que nada más por un tiempo. Y la posición de anciano iba a ser permanente. O sea, hubo ancianos en aquel entonces y hoy también puede haber ancianos, hermanos. Fíjense. Ahora, otra cosa, la ofrenda no era para ser entregada a los apóstoles. ¿Verdad que no dice que la fueron a entregar a los apóstoles? Sino que la entregaron a quiénes, hermanos? A los ancianos.
Entonces, nuestro texto provee un maravilloso ejemplo de amor recíproco, ¿verdad? De que debe de caracterizar a la iglesia del Señor. La iglesia de Jerusalén demostró su apoyo a la iglesia de Antioquía enviando a Bernabé, y la iglesia de Antioquía, hermanos, demostró su apoyo a la iglesia de Jerusalén enviándole víveres. Entonces, ambas congregaciones eran autónomas, hermanos. Ninguna jerarquía dictaba que una debía de ayudar a otra, pero ambas lo hicieron por amor, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano José Luis, aquí estamos viendo de que si una congregación necesita ayuda, también nosotros le podemos, ¿qué? Ayudar. De hecho, ha sucedido, hermano. ¿Quién nos ayudó para arreglar este edificio? Los hermanos de Del Río. ¿Verdad que sí? Aquí está. Por ahí va a salir un dogmático. Ay, no. O sea, ¿por qué van a ayudar? ¿Verdad? Entonces, hermanos, ya para terminar, miren, aquí están las características que hemos mencionado. Otra cosa que podemos aprender de estos hermanos de Antioquía es que vemos que los hermanos de Judea dijeron, fíjense, hermanos, fíjense, los de Jerusalén dijeron, vénganse a incluirse en la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Le dijeron a los de Antioquía, pero los de Antioquía dijeron, vamos al mundo para que la gente sea parte de esta iglesia. Entonces, cuando una iglesia, hermanos, se vuelve tradicional y pasiva, podemos caer en el óxido, hermanos, nos vamos a oxidar. Nos vamos a estancar en el crecimiento, en la espiritualidad. Hermano, entonces debemos de ser una iglesia de calidad y de cantidad. En esta iglesia podemos ver que el Espíritu Santo se movía en una congregación edificante que se volvía útil al mundo, hermanos. Entonces, hermano, un hermano dijo que hoy estamos preocupados tanto en construir templos que en lugar de reconstruir vidas. Sí, hermanos, el cristiano no debe de tener anclas, sino debe tener alas como las águilas. Entonces, hermanos, debemos de llevar el evangelio para dar libertad a los cautivos. Amén. Entonces, hasta donde Dios nos permita llegar. ¿Sí? Ya Dios nos ha trazado el camino. ¿Cuál es el camino, hermanos? Ir hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Entonces, cuando estudiamos esta iglesia, nos damos cuenta de lo que equivocado podemos estar, hermanos, de la necesidad que tenemos de cambiar de rumbo. Entonces, la invitación es que seamos una iglesia ¿qué? Misionera, hermanos, como la iglesia de Antioquía. Hermano, qué bonito. Miren, antes la iglesia de Cristo acá en Acuña, hermanos, no hacíamos nada, y ahora se están enviando misioneros allá, por lo menos allá acá a la congregación de, ¿cómo se llama? Hasta se me olvidó. Sí. Bueno, no es Jiménez, es ¿de qué? Siempre me confundo con Jiménez. Zaragoza, ¿verdad? Qué bonito, hermanos. Hermano, de hecho, si se acuerdan, yo fui la primera vez, el primero que fui yo, hermanos. Y de ahí me dijo, hermano, ¿y no tiene el teléfono del hermano Arsenio? Y sí, pues ya se lo di, y ya el hermano Arsenio organizó para que fuéramos. Pero cuando yo llegué, hermanos, habían como 3 o 4, y ahorita ya, por la gracia del Señor, hermanos, ya son como unos 20, fíjense. Dios les bendiga en esta mañana, hermano José Luis.